Bueno, pues muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión del trayecto de em, enseñanza de la geometría. El día de hoy vamos a ver algo, algo muy comúnmente usado en todas nuestras clases de geometría en bachillerato y eh, pues vamos a continuar en esta semana corta para algunos de nosotros y el día de hoy hemos invitado a un expositor muy joven que principalmente nos va a mostrar un enfoque desde el punto de vista de los estudiantes, es decir, eh, estoy yo nada más especulando, pero a diferencia de las otras sesiones que hemos visto profesores con amplia experiencia en el aula, ahora vamos a ver una persona que ha sido participante en diversos certámenes de matemáticas y al cual quise invitar para este enfoque, digamos, el más cercano con lo que los estudiantes eh, pretenden que se les enseñe algunos temas. Les presento entonces en esta ocasión a Emanuel Sánchez Sánchez, se olvidé tu segundo apellido, Emanuel. Silva. Silva. Él es estudiante de primer semestre de profesional, pero sus antecedentes académicos, pues ha sido acreedor a nivel nacional de 3 bronces en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, que es la de los adolescentes ya en bachillerato, 3 bronces en la ONMAPS, 2 bronces en la OMEP. La OMAPS es la Olimpiada Nacional de Matemáticas para estudiantes de primaria y secundaria, y la OMEP, como ustedes saben, es la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para educación básica. Ahí tiene 2 bronces y 2 platas y un oro en el certamen de Gauss. También un segundo lugar en la Olimpiada que organiza el Politécnico, que es la Pierre Fermat. Entonces, como ven, pues tiene un respaldo, pues para mi gusto, muy importante. Yo en lo personal jamás aspiraría a esos resultados, a pesar de ser profesor de matemáticas, y, y por eso quise invitarlo a él para ver este punto de vista de cómo ven los estudiantes el aprendizaje de ciertos temas que reciben de sus profesores. Entonces, el día de hoy, bueno, no me presenté. Mi nombre es Paul Carrasco, soy el delegado en Aguascalientes de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas y tengo el privilegio de presentar al expositor del día de hoy, dado que él no, creo que no es de Aguascalientes, pero aquí vive, aquí radica. Toda su participación ha sido en Zacatecas, ¿verdad, Emanuel? Y y afortunadamente pues apareció para apoyarnos en varias actividades, entre ellas también pues ha participado como entrenador en los certámenes de matemáticas de Zacatecas y ahora nos va a estar apoyando en Aguascalientes. Eh, pues nada más, pues no me queda más que dejarte cámaras y micrófonos, Emanuel, y que presentes tu tema. Eh, no sé si... Ah, bueno, avisarles antes de que termine la sesión, para los que no estuvieron el sábado, que no fue posible que se conectara el instructor, para los que no estuvieron ese sábado,
Les voy a pasar el enlace para que registren su asistencia, aunque no haya habido sesión, pero creo que no se los pasaron ese día. Y, y también el enlace de la asistencia del día de hoy, o sea que van a poder llenar los dos registros únicamente para tener completas las horas. Los que no estuvieron el sábado, pues no hubo sesión y después buscaremos reponerla en otra fecha. Adelante, Manuel, muchas gracias y bienvenido. Gracias, profe. Bueno, mi tema es el cálculo de los valores de las funciones trigonométricas. Entonces, primero vamos a ver... Aquí estamos. Ok, las funciones trigonométricas, como sabrán, profes, parten a partir del plano cartesiano. Agarras una circunferencia. Por conveniencia solemos agarrar el círculo unitario, es decir, de radio 1. Y de aquí, con estos segmentos, a partir del radio, el eje de las X y el eje de las Y, pues nacen las funciones trigonométricas que utilizamos. Esto yo creo que es importante enseñárselo a los alumnos, porque, bueno, al menos en secundaria solamente se les muestra cómo calcularlas en base a los lados de un triángulo rectángulo. Y que sí es importante, pero si se quedan solo con eso van a pensar que esta es la definición y en realidad no es así. El seno de alfa pues sí tiene el valor del cateto opuesto sobre su hipotenusa, pero no es así como se define. Es como si yo dijera que la bisectriz es la línea que parte un ángulo a la mitad. No tiene esa propiedad, mas esa no es la definición de bisectriz. La definición de bisectriz sería que es el lugar geométrico, que bueno, en este caso resulta ser una recta, pero el lugar geométrico que equidista dos segmentos dados. Esa sí es una definición. ¿Y cuál es la diferencia? Poco en realidad, pero a la hora de hacer problemas de Olimpiada, pues sí ayuda bastante saber la definición buena, la definición original, si la quieren decir así. Entonces, de manera análoga, podemos sin ningún problema mostrarles a los muchachos de dónde viene las funciones trigonométricas. Aquí lo voy a hacer con GeoGebra. Entonces, GeoGebra me gusta mucho porque está bien hecha la figura, muy diferente a si le hiciera a mano. Entonces, aquí yo tengo una circunferencia, en este caso el círculo unitario, y con esta figurita podemos explicarles a los muchachos de dónde nacen el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces, aquí está. O sea, cuando estemos en una circunferencia cualquiera, no necesariamente en el círculo unitario, vamos a agarrar algunos segmentos, pero siempre se dividen entre el radio de la circunferencia. Así se los podemos explicar. O sea, el seno que va a ser la distancia que hay desde el punto E, es decir, el punto de intersección del radio con la circunferencia, el radio del ángulo que te den, alfa, por ejemplo, hacia el eje de las X. Esa distancia, que en este caso está marcada con EF, nos va a dar parte de lo que es el seno. Faltaría dividirlo entre el radio, ¿sí? Y ya este es el seno. Y ya así se los decimos a los muchachos. Y como primer acercamiento, podemos ir girando el ángulo alfa, ir girando la posición en donde marcamos el radio, para que vean qué es lo que pasa con la medida del seno. O sea, el radio es algo constante, no va a cambiar independientemente de dónde movamos la cosa esta, pero la altura que trazamos sí que cambia. Entonces, cuando el ángulo vale 0, pues claramente observamos que el seno de un ángulo de 0 grados va a valer 0, porque no hay longitud alguna.
Caso contrario, si nos vamos hasta los 90 grados, abarca todo el radio. Entonces, claramente podemos ver que el seno de 90 grados vale 1. Y luego, si nos vamos hasta los 180, vuelve a valer 0. Si nos regresamos hasta 270 grados, vale ahora menos 1. Sigue teniendo la misma longitud del radio, pero ahora en dirección contraria. Bueno, eso es en una circunferencia, en un círculo unitario, ¿sí? Porque el radio vale 1. Ahora, para explicarles que pasa lo mismo en cualquier circunferencia que nosotros tracemos, aunque cambie el valor del radio, simplemente es semejanza de triángulos. Si nosotros aumentásemos nuestra circunferencia, va a formar semejantes, triángulos semejantes, ¿sí? Entonces vamos a trazar aquí, por ejemplo. El triángulo O es el centro de mi circunferencia. OEF es semejante al triángulo OIJ, ¿sí? Porque comparten ángulo de 90 grados y el ángulo alfa. O sea, sí es necesario, en mi opinión, ver antes semejanza de triángulos antes de enseñar a cualquier cosa de trigonometría, porque se utiliza mucho. De hecho, es de donde viene. O sea, esta razón de la altura que nosotros formamos, la nueva altura sería IJ, y nuestro nuevo radio sería la distancia de O a I, ¿sí? Esta razón es la misma, ¿sí? Porque son los lados que corresponden a esos triángulos semejantes, ¿sí? El que tiene 90 grados y el ángulo que no tiene nombre, si quieren le ponemos nombre, beta. Este lado EF abarca esos ángulos, 90 grados y beta. Nuestro radio abarca los ángulos de alfa y beta, ¿sí? Entonces, el otro, IJ, también abarca el ángulo de 90 y el beta. Y el OI, pues, es nuestro nuevo radio, que abarca el ángulo de beta y el de alfa, ¿sí? Entonces, ya con esto, con este gráfico, creo que los muchachos se hacen una mejor idea de por qué el seno es constante, bueno, el seno y cualquier función trigonométrica, por qué no varía aunque tu triángulo rectángulo varíe, por qué el valor del seno de 90 sigue siendo el mismo sin importar las longitudes de tu triángulo rectángulo. Pues porque es semejante al triángulo que formas dentro del círculo unitario, ¿sí? Entonces va a ser constante. Bueno, ahora, dentro de la misma figura, pues tenemos todas las funciones trigonométricas. De hecho, yo recomiendo enseñarles este esquemita. Este dibujo de la izquierda. Entonces, ahí ya está con nombre cada una de las partes, suponiendo que es el círculo unitario, ¿sí? Como el radio vale 1, entonces la longitud, la que agarres, se está dividiendo entre 1. Entonces, vale lo mismo que tu función trigonométrica. Entonces, por eso el círculo unitario es un apoyo enorme al momento de establecer cuáles son nuestras razones trigonométricas. Entonces, esa figura yo creo que es vital que se la sepan, que la sepan dibujar. Porque de esta misma figura no solo puedes ver con claridad qué parte o qué segmento corresponde a cada función trigonométrica, sino que encima puedes tú solito hallar varias identidades trigonométricas. Y de hecho, de esta figura es de donde sale el formulario que se enseña siempre en las escuelas, ¿sí? Aunque no se enseñe el formulario viene de acá, ¿sí? Y no solo este formulario, también las identidades trigonométricas que salen con Pitágoras. O sea, si yo agarro el triángulo PHB, en que es un triángulo rectángulo, podemos ver que el seno al cuadrado de alfa más coseno
de alfa, ay no, perdón, secante de alfa menos coseno de alfa, y lo que salga de ahí al cuadrado es igual a tangente al cuadrado de alfa. Y podemos desarrollarlo y sacar muchas identidades trigonométricas. Otra con Pitágoras también es la del triángulo APO. Y aquí podemos ver que, recordemos que estamos en el círculo unitario, entonces OP es el radio que vale 1. Y aquí vemos que 1 más cotangente cuadrado de alfa es igual a cosecante cuadrado de alfa. ¿Sí? Con puro Pitágoras. Y aquí es muy visual, que es lo que me gusta. O sea, porque aunque no se las aprendan de memoria, siempre pueden hacer su dibujo y volver a deducir cómo eran las identidades trigonométricas. ¿Sí? Entonces, el día que descubrí esta figura, sí fue un boom enorme. Y siempre le enseño a mis alumnos. Antes de que veamos cualquier otra cosa de trigonometría, siempre el círculo unitario. Bueno, ahora sí, el formulario, ya que tenemos esto de aquí, recordemos que simplemente es aplicar semejanza, ¿sí? Con triángulos un poco diferentes, dependiendo del caso. Para el caso de ver la fórmula del seno de alfa, pues ahora, ya no estamos en el círculo unitario. Vamos a agarrar un triángulo diferente, pero su ángulo agudo también vale alfa, uno de ellos. El otro 90. Entonces, aquí vamos a empezar a darles nombre: cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Entonces, nosotros ya sabemos que el seno de alfa, entre 1, esto sí es del círculo unitario, es de este triangulito. Voy a hacer razones de semejanza, ¿sí? Con el triángulo nuevo, vamos a llamarle A', B', C'. Entonces, A', B', C' es semejante por ángulo, ángulo, por ángulo, ángulo. Son semejantes al el ángulo que no tiene nombre, P, el de 90 grados, que es H, y el de alfa, que es O. ¿Sí? Entonces, en el triangulito del círculo unitario, el seno de alfa es PH, los dos primeros. Entonces voy a agarrar los dos primeros de este nuevo triángulo virolo extraño. ¿Sí? Entonces, A', B', que es CO. Y luego el 1 en el círculo unitario es PO, que son los de los extremos. Entonces agarro los de los extremos acá también. A' y C', que es H. ¿Sí? En mi nuevo triángulo extraño. Pero pues seno de alfa entre 1 es seno de alfa. No tiene chiste ponerlo como fracción. Y ya está. O sea, claramente ocurre el formulario, al menos la primera ecuación, gracias a la semejanza de triángulos. Y así de manera sencilla podemos comprobar que todo el formulario funciona, sirve. ¿Sí? Y esto pues es un buen ejercicio, porque a mí me gusta que los muchachos sepan por qué pasa y no solamente qué pasa. ¿Sí? Cuando ellos saben de dónde viene esto, ya no es tan reglamentario o forzoso que se lo aprendan de memoria. Y de hecho, cuando saben de dónde viene, hasta se lo aprenden con más facilidad de memoria. Pero bueno, sigue habiendo trucos para aprendernos el formulario este de memoria, que también es útil enseñarlo, sobre todo cuando al inicio tienen que estarlo checando constantemente. Si tienen que estarlo checando constantemente es porque no han hecho suficientes problemas acerca de trigonometría. Entonces, si tienen prohibido sacar el formulario en un examen, hay una manera fácil de que se lo aprendan todo y puedan escribirlo ellos mismos durante el examen. Que bueno, seguramente ya se lo sabrá alguno. Primero es escribir las funciones trigonométricas en orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Sí? Tiene que ser en este orden, si no, las palabras que vamos a usar para que nos ayuden a escribir el formulario pues se pierden. Pero bueno. Entonces, la palabra es coca helada. ¿Sí?
Entonces, co helada, ca helada, coca, y luego es a la inversa. ¿Sí? Porque, bueno, también, todos estos son los inversos escritos en orden, ¿sí? O sea, la cotangente es el inverso de la tangente, la secante es el inverso del coseno, la cosecante es el inverso del seno. Eso es, cuando los muchachos entienden eso, ya solamente se tienen que aprender la mitad de las cosas, en muchos sentidos, sabiendo que son inversos. Pero bueno, de momento, suponiendo que no saben mucho, que aún no llegan a ese punto, pues aquí ya nada más es reescribir esto, pero con las fracciones invertidas. Es decir, ahora va a ser kco, h sobre k y h sobre co. ¿Sí? Y ya. O sea, durante mucho tiempo este fue mi aliado cuando apenas estaba viendo por primera vez trigonometría y pues no entendía mucho o no entendía nada. Pero pues esto es fácil de memorizar sabiendo lo de la coca helada. Entonces es una buena técnica. Bueno, en general es una buena técnica de relacionar cosas sin coherencia con palabras. ¿Sí? Entonces este de la coca helada es buenísimo. Bueno, ahora, otra cosa que también es muy útil es que tengan su propia tabla de valores de ángulos trigonométricos notables. Con notables, o sea, los más usados, los más importantes. Normalmente no les dejan usar formulario en un examen, entonces es muy buena idea que aprendan a hacer ellos mismos esta tabla. Aprendérsela de memoria, sí es aprendérsela de memoria, pero con cabeza, grabándose ciertos patrones que ocurren específicamente en estos ángulos notables. ¿Sí? Entonces, yo suelo dividirlo en dos. ¿Sí? Vamos a poner primero únicamente las funciones trigonométricas del ángulo de 0, de 90 y de 180. ¿Por qué? Porque son los más sencillos. ¿Sí? Y de hecho, esos en especial, si un día no recuerdan qué iba, aunque bueno, son ceros y unos e indefinidos, estaría muy tonto que se les olvidara, pero aún si llegan a olvidarlo, pueden volver siempre al círculo unitario, ¿sí? Cuando el radio está con un ángulo de 90 grados, el seno, pues vale 1 completo, ¿sí? Y el coseno ahí, ¿cuánto vale? Pues 0, porque no hay distancia de base, ¿sí? Entonces, por eso me gusta dividirlo de esa manera, porque el de 0, 90, 180 es bastante fácil de ver cuánto valía, en caso de que se nos olvide. Pero bueno, entonces empieza con 0, 1, 0, ¿sí? Y luego se van a cambiar de lugar. El 1 va a pasar a las orillas y el 0 va a pasar en medio, ¿sí? Como si fuera un zigzag. Entonces, 1, 0, 1, ¿sí? Luego, el de la tangente tiene un poco más de chiste porque añades indefinidos, pero tampoco es algo que asuste. Nada más es el 0 te lo llevas a las orillas otra vez y en medio pones tu indefinido. En vez de poner el 1, pones indefinidos, ¿sí? Y luego, otra vez, el indefinido te lo llevas a las orillas, ¿sí? Se van alternando. Y el 0 lo regresas a en medio, ¿sí? Finalmente, si antes era con ceros e indefinidos, ahora va a ser con unos e indefinidos, ¿sí? El indefinido lo devuelves en medio y a las orillas, en vez de poner ceros, pones unos, ¿sí? Y luego otra vez un zigzag. Indefinido para las orillas y uno para el centro. Está bastante fácil de recordar porque es ceros y unos primero. Luego ceros e indefinidos. Y luego unos e indefinidos. Entonces de esto jamás debería de haber problema. Es la parte fácil de esta tabla.
Ahora, para la otra parte, todos los ángulos de la parte derecha, después de 90 grados, son copias, son clones de la parte izquierda. Es un espejo. El 90 grados es un espejo, ¿sí? Lo que yo escriba aquí va a estar escrito aquí, pero como reflejado, como si fuera un espejo. O sea, el seno de 60 es lo mismo que el seno de 120, el de 45, el mismo que el de 135, el de 30, el mismo que el de 150. Claro, si asistieron a la clase de identidades trigonométricas, esto es porque el seno de alfa es igual al seno de 180 menos alfa. Pero identidades trigonométricas es algo pues más allá. Ahorita estamos cuando están más acá, cuando no son capaces de ver esas relaciones. Aunque bueno, repito, esas relaciones, esas identidades, también es fácil de verlas cuando trazas el plano cartesiano a tu círculo unitario. O sea, si yo reflejo este ángulo de alfa aquí, la distancia de este seno, bueno, la medida de este seno es la misma que la de acá. Bueno, solo que aquí mi figura está muy fea, pero es la misma. Y si lo reflejase hacia abajo, también la longitud va a ser la misma, solamente que este va a ser negativo porque va en dirección hacia los negativos, hacia el menos y. Pero, o sea, por eso el círculo unitario me gusta tanto. Con ese puedes representar visualmente muchas identidades trigonométricas, además de enseñar de dónde nacen las funciones trigonométricas y explorar por qué funciona el formulario de las funciones trigonométricas. Sí, es con pura semejanza. Entonces, el círculo unitario es algo que yo creo que sí debería de verlos todos los estudiantes, pero por alguna razón no, no suelen verse, a pesar de que es muy útil. Bueno, ¿en qué estamos? Ah, sí, sí, sí. Ahora, eh, bueno, sí, mientras se lo están aprendiendo, que todavía no saben calcularlo con Pitágoras, estos valores, el que viene en la primera fila también está bastante fácil. ¿Por qué? Porque es raíz de los primeros naturales sobre 2. Entonces, el seno de 30 es raíz de 1 sobre 2, que bueno, simplificado es un medio, ¿no? El siguiente es raíz de 2 sobre 2. El siguiente es raíz de 3 sobre 2. Entonces, está sencillo de acordarse. Y como les digo, después del 90, todo es un reflejo. Entonces, aquí va a ser raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 1, que bueno, un medio. Ya lo simplificamos del otro lado. Entonces, es muy, 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 muy fácil de acordarse. Entonces, el seno de cualquier ángulo notable no debería de haber problema para añadirlo a nuestra tablita. Pero ahora, más chido, más chido. Esto que acabamos de anotar, lo vamos a volver a anotar. ¿Sí? Solamente que otra vez, cada parejita, o sea, cada función también copia al que va arriba de él. Entonces, el coseno copia al seno. Con esto quiero decir que estos de aquí se repiten aquí. Nada más que ahora están en orden inverso. No, no es un reflejo, no van así, sino que van así. ¿Sí? Están en orden inverso como los anotamos previamente. Entonces, sería raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y un medio. ¿Sí? Y otra vez, este sí se va a reflejar del lado derecho. ¿Sí? Entonces va a ser un medio, raíz de 2 sobre 2 y raíz de 3 sobre 2. Y ya llenamos la tercera parte de la tablita, sin contar los de estas cosas. Que eso fue de la primera parte. Entonces, es bastante sencillo, fácil de memorizar y creo que mientras descubren por qué tienen esos valores, les puede ayudar mucho a resolver muchos problemas de trigonometría a los muchachos. O sea, para directamente sustituir, tienes el seno de 60 por no sé qué cosa. No, no, no. O sea, mientras aprenden a jugar
con las funciones trigonométricas, lo mejor para ellos es sustituirlas directamente por el valor que tiene ese ángulo. ¿Y cómo vas a ver eso? Con esta tablita, que puede hacer fácilmente, ¿sí? Memorizándola. Bueno, ahora nada más aquí hay un pequeño detalle. Vamos a imaginar que nuestra tabla es un sándwich. Entonces, todo el relleno, este es un pan y este es otro pan, todo el relleno se contamina, pero solo de la parte derecha, que es la intersección de lo que está marcado con rojo, ¿sí? Es decir, a partir del 120 y hasta el 180, y con todo el relleno, o sea, todo esto de acá, es negativo. Todos estos son negativos. Y pues es algo con lo que hay que tener cuidado, pero tampoco es nada que nos complique mucho. Solamente lo ponemos y ya. O sea, no es un reflejo perfecto. Hay cachitos en donde se hace negativo, ¿sí? Pero bueno, es nada más aprender que es del relleno la parte derecha. Y nada más, todo lo demás es positivo. Entonces no hay problema. Ahora, continuemos. El siguiente, la tangente. Para la tangente es copiar el coseno. Ah, no, perdón. Ay, ¿cómo era? Déjenme ver, aquí lo anoté. Ah, ya. Bueno, es 1 sobre raíz de 3 y se va multiplicando por raíz de 3. Quiero decir, el tangente de 30 grados, 1 sobre raíz de 3. El siguiente, multiplica lo que tienes por raíz de 3, es decir, 1. El siguiente, multiplica lo que tienes por raíz de 3, es decir, raíz de 3. ¿Sí? Y ya. El de abajo, como dijimos, cada pareja es una copia del de arriba, nada más que invertido. Entonces, la cotangente de 30 va a ser raíz de 3. Cotangente de 45 va a ser 1. Cotangente de 60 va a ser 1 sobre raíz de 3. Ahora, que esto es para memorizarlo, porque es bastante cómodo anotar 1 sobre raíz de 3 y luego ir multiplicando por raíz de 3. Es más fácil. Pero si alguno pues le da asco que no esté racionalizado, pues lo racionalizamos y ya, tampoco pasa nada. Es raíz de 3 sobre 3, ¿sí? Solo que es pues, más sencillo de ver así, porque cuando lo multiplicas por raíz de 3, claramente se convierte en 1. Aquí, pues los que no hayan trabajado tanto sí, con manipulación de exponentes y radicales, pues a lo mejor les cuesta memorizarlo. Pero bueno, cualquiera está bien. Y bueno, finalmente aquí otra vez raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Y como les digo, otra vez, nada más es reflejarlos del lado derecho. Y ya. Entonces, esta forma de construir esta tablita, pues es bastante intuitiva incluso. Y bastante útil para problemas primerizos, fáciles, que no requieran mucho manipular las funciones trigonométricas. Sobre todo si no los dejan usar formulario. Si no los dejan usar formulario, pues que sepan hacer el propio. ¿Sí? Bueno, finalmente, para la secante, es raíz de 2. A ver, espérame. 1 sobre raíz de 2, creo. A ver, déjame checarlo. Ah, 2. Ah, ya, ya, ya. Perdón, es el inverso de lo que tenemos hasta arriba. Si se acuerdan, pues sí recomiendo mucho que sí empecemos a enseñarles a los muchachos que estas tres son inversas de estas tres. Hay gente de secundaria y bachillerato que no sabe ni lo que es un inverso, porque sí, la palabra inverso creo que es algo que nada más enseñan en primaria y luego ya nunca se vuelve a tocar, a lo que recuerdo, pero
cuando saben que son los inversos, ayuda bastante, ¿sí? Entonces, del que teníamos del coseno, pues nada más es cambiar tu primer fracción. Es decir, ahora todos van a tener denominador al 2 y ya las radicales van a estar abajo. Que de nuevo, pues si les molesta, pues la pueden radicalizar, pero es más sencillo de memorizar porque están en orden, ¿sí? O sea, es sobre raíz de 3, el otro sobre raíz de 2, el otro sobre raíz de 1, ¿sí? Que bueno, ya simplificado es 2 y simplificado es raíz de 2, ¿sí? Y bueno, este radicalizado sería 2 raíz de 3 sobre 3. Pero, pues como digo, o sea, aprenderse 2 raíz de 3 sobre 3, creo yo que es más, mm, sí, trabado que directamente voltear tu fracción que tenías y luego repetir. Ir disminuyendo en 1 tu número dentro de la raíz, ¿sí? Y de nuevo, simplemente es reflejar lo que tenemos, 2 raíz de 2 y 2 raíz de 3 sobre 3. Cuidando que esta es la parte derecha y es parte del relleno, entonces va negativo. ¿Sí? Y finalmente, la cosecante, pues también es copia de la secante, nada más que están anotados en orden inverso. ¿Sí? Y ya, con esto terminamos nuestra tablita de... Ah, bueno, como noté, la cosecante no es parte del relleno, entonces la cosecante aquí va positivo sin ningún problema. ¿Sí? De hecho, sabiendo que es el inverso del seno, pues como aquí todos los senos son positivos, pues acá también van a ser positivos, ¿sí? No tendría sentido que el inverso fuera negativo, porque entonces la multiplicación no da 1, da -1. ¿Qué está haciendo? 2 sobre raíz de 3, raíz de 2 y 2. Y ya. Repito, esto es para cuando los muchachos todavía no saben calcular directamente estos valores. Una manera fácil de aprendérselos, pues es así, con una tablita dividida en 2 partes y luego cada parte se puede dividir por parejas, ¿sí? Y encima, pues es nada más la mitad, o sea, está muy bien, porque nada más es aprenderse 3 líneas. Bueno, a mi parecer está muy bien. No sé si alguien tenga alguna duda de esto. Cualquier duda, interrúmpanme. Interrúmpanme al momento, para que no se quede la duda. Pero bueno, ya cuando los muchachos van más avanzados, podemos enseñarles a calcular directamente el valor de estas funciones para cada ángulo, de los notables. Entonces, para los de 0, 90 y 180, es nada más ver el círculo unitario. Ver, ahora, cuando el ángulo vale 0, ¿cuánta altura hay? Nada. No, pues entonces seno de 0 es 0. ¿Sí? O sea, esos sí no se hace con triángulo alguno. Es nada más el círculo unitario y lógica. Ahora sí, cuando es 30 grados, vamos a un triángulo rectángulo. Entonces, si este vale 30, este vale 90 y entonces me faltan 60 grados, ¿no? Para completar los 180. Aquí hacemos la observación de que un ángulo de 30, 60, 90 es la mitad de un equilátero. Siendo así, bueno, ahí completé el equilátero nomás para que se vea, sí, para que sea más visual, que también me gusta que los estudiantes puedan ver, no solamente oír lo que estás haciendo. Entonces, si decimos que la hipotenusa mide 2x, CD va a valer x, que es el cateto opuesto, y con el teorema de Pitágoras podemos calcular la medida de AD. Entonces, AD cuadrada es igual a 4x cuadrada menos x cuadrada, que es 3x cuadrada. Entonces, AD vale x raíz de 3. ¿Sí? Bueno, para solamente el seno, esta Pitagorazo no es necesario, porque directamente el cateto opuesto a x
el seno de 30 sería x sobre 2x, que es la hipotenusa, y me da un medio. Pero bueno, ya para el resto de funciones, pues sí es necesario saber la medida del cateto adyacente. Entonces ahora el coseno de 30 grados sería x raíz de 3 sobre 2x raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Eliminando las x. Ahora el de tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es x sobre x raíz de 3. Y si se fijan, pues claramente voy a obtener los mismos valores de la tabla, pero ahora van a saber de dónde vienen, que es lo que me interesa, ¿sí? Y de esta manera pueden ya completamente olvidarse de la tabla. Ya nos olvidamos de toda la columna del 30, porque simplemente es saber esta propiedad de que la hipotenusa en tu triángulo va a ser el doble que tu cateto opuesto y utilizarla para calcular los valores de las funciones trigonométricas del ángulo de 30 con nuestro formulario. Y este formulario sí hay que saberse. Como digo, es fácil construirlo con semejanza de triángulos en el círculo unitario, o si se lo aprenden de memoria, pues con lo de la coca helada. Bueno, ya nos olvidamos de la columna de 30. ¿Sí? Digo, ya tengo los tres lados, entonces no debería de haber problema calculando los demás. Lo voy a saltar para que alcancemos a ver todo. Ahora, con el de 60, si no saben identidades trigonométricas, si sí saben, pues fácilmente podrían ver que el seno de 30 es el coseno de 60 y que el coseno de 30 es el seno de 60. Y con estas dos calcular la tangente y la cotangente. Y sabiendo que son los inversos, que la secante es el inverso del coseno, calcular la secante. Y sabiendo que la cosecante es el inverso del seno, calcular la cosecante. O sea, las identidades trigonométricas hacen un muy buen par. ¿Sí? Uno enorme. Y entonces considero que es muy importante verlas, pero no solamente con lo de la coquelada, sino directamente con el círculo unitario. Sí ayuda mucho visualmente a que entiendan qué está pasando, siempre y cuando ya sepan semejanza de triángulos, porque es el fundamento de toda la trigonometría. Pero bueno, si no saben identidades trigonométricas, es lo mismo que en el caso anterior. Simplemente es completar nuestro triángulo equilátero, darnos cuenta de que si este es 2x, este va a ser x. Lo único que cambia es que ahora el cateto opuesto es el que tiene el valor de x raíz de 3, pero pues lo demás es muy parecido. Podemos ya calcular sin problema que el seno de 60 va a ser x raíz de 3, cateto opuesto, sobre 2x, que es raíz de 3 sobre 2. Perdón, coseno de 60 sería x sobre 2x, que es un medio. Y, bueno, tangente de 60 sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es raíz de 3. ¡Tarán! Muy bien. Siguiente, el de 45. El de 45 es dándonos cuenta de que es un triángulo isósceles. ¿Sí? Y ya, otra vez un pitagorazo. Entonces la hipotenusa va a valer x raíz de 2 después de hacer el pitagorazo. Y ya, teniendo los tres lados, podemos calcular cualquier función de el ángulo de 45. Ahí está, 45. X sobre x raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. El coseno vale bueno, aquí lo pongo, el coseno vale lo mismo. Y la tangente, pues sería x sobre x, que es 1. ¿Sí? Entonces, con esta truco, forma de
calcular usando el formulario del inicio los valores de de las funciones trigonométricas de estos ángulos, pues ya te puedes olvidar de 3 columnas de la tabla. ¿Sí? Fuera, fuera y fuera. Entonces, pues yo recomendaría que se aprendiera mejor por qué valen lo que valen, más que se aprendan que eso valen, ¿sí? Porque, bueno, después de todo sigue siendo un método válido de saberse las medidas de, de cuánto vale cada función trigonométrica para cada ángulo, pero esto los acerca un paso más a estar trabajando con funciones trigonométricas, que es al final lo que queremos que hagan, que las puedan usar, que no les dé miedo. Entonces, bueno, y para las demás no caben en un triángulo agudo, digo, en un triángulo rectángulo. ¿Qué hacemos? Bueno, es nada más ver nuestro círculo unitario con lo mismo que está anotado aquí. O sea, darse cuenta de que el seno de, ¿cuánto es aquí? Pues 180 menos alfa. Es igual al seno de alfa. Y que el seno de 360 menos alfa es, es igual a menos el seno de alfa. O sea, ya enseñarles también las identidades trigonométricas, pero con esta representación. Porque también si solo se las aprenden, pues como que no tiene mucho chiste. Y de seguro se van a equivocar y se les van a olvidar o se van a confundir entre ellas. Si en vez de aprendérselas de memoria, ven el círculo unitario, pues ellos solitos pueden, oh, no me acuerdo, sí, 60, perdón, menos alfa, quiero el seno de esto. No me acuerdo cuál era su función trigonométrica, pues lo ves en el círculo unitario sin ningún problema y ya ves. Ah, es menos el seno de alfa. Y ya. O sea, el círculo unitario de verdad es muy, 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 muy bueno. Ahora, vamos un paso más avanzado. Suma de el seno de dos ángulos. ¿Por qué esto es importante? Esto, hasta donde yo recuerdo, no se ve mucho. De secundaria no se ve y en prepa creo que no se ve tampoco. Pero esto nos va a permitir calcular la medida de más funciones trigonométricas de más ángulos. ¿Sí? Porque, pues sí, podría ser muy fácil tener aquí cualquier ángulo, yo qué sé, 70, y que te soplaran aquí las medidas en tu triángulo rectángulo y tú decir, no, pues el seno de 70 va a ser A sobre H. Ya, exenté la materia. Pero finalmente lo que vimos al inicio es que el seno de 70 es una constante. No importa el triángulo que yo use, el triángulo rectángulo que yo use, siempre va a ser algo específico, un valor numérico en específico, no va a cambiar. Entonces, pues calcúlalo de verdad, no esas payasadas. Con la ley de seno y coseno, podríamos estar un poquito más cerca, pero también si te ayudan, si te dan una mano, si te soplan la respuesta, casi casi. Porque si tú tienes ya tu triángulo, y aquí tenemos seno de alfa, seno de beta, y no sé, te soplan que el seno de beta es 0.8475, por ejemplo, y te dan medidas, aquí, sí, pues por la ley de senos, sabríamos que el seno de alfa sobre 5 es igual al seno de beta, que bueno, el seno de beta ya sabemos que nos dice el problema, que vale 0.8475 sobre el lado opuesto a ese ángulo, que es 7. Entonces ya una ecuación de primaria y obtendríamos el valor numérico del seno de alfa. Pero ese, aquí, mira, me equivoqué. Decir que era una ecuación de primaria. Pero ese no es el punto, porque
Si no te dan ayuda de un triángulo rectángulo con sus lados o de un triángulo que no sea rectángulo, pero ya con suficiente información como para utilizar la ley de senos o la ley de cosenos, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tilitear? ¿Te vas a quedar frío, en blanco, congelado? Pues no, para eso están estas otras cosas, que es precisamente pues el tema, cálculo de los valores de las funciones trigonométricas. Así nomás. No, completa un triángulo. No, esto es así nomás. Entonces, ¿cómo me van a...? Bueno, primero vamos a demostrarlo y luego vamos a ver cómo nos va a servir. A ver cómo... Ah, vamos bien. Ahora, vamos a demostrar esto. Para ello vamos a partir de la figura que está en la pantalla. ¿Cómo se construye la figura? Muy fácil. Tú ya vas a tener tres rectas que concurren en un punto y pues esas te forman el ángulo de alfa y de beta. Ese es solo lo que te da el problema y ya. Ahora, a conveniencia, para utilizar el círculo unitario, vamos a agarrar un punto tal que desde nuestro punto de concurrencia, sobre la recta superior, valga 1. ¿Sí? 1. Esto nomás es por comodidad, para que al momento de hacer las semejanzas pues sean menos feas a la vista, menos complicadas. Y bueno, desde ese punto vamos a trazar una perpendicular hacia la segunda recta. ¿Sí? Ahora, desde este nuevo punto vamos a trazar una perpendicular hacia la tercera recta. Ahí está. Finalmente, vamos a trazar una paralela a la recta de hasta abajo, pero que pase por el primer puntito que hicimos. ¿Sí? Más o menos sería así. Híjoles, qué feo. Bueno, sí se aprecia, ¿no? Aquí está mi tercer recta y aquí hice la paralela, que pasa por el primer punto que hicimos. Recordemos que de O a B vale 1, ¿sí? Bueno, y luego vamos a trazar una perpendicular sobre esta nueva paralela que pase por C, ¿sí? C siendo nuestro segundo puntito, ¿sí? El que nace desde donde valía 1 hacia nuestra segunda recta de manera perpendicular, ¿sí? Ahora, como es perpendicular, pues también va a ser perpendicular acá, porque recordemos que BD y OE son paralelas. Así trazamos a BD. Y ya, ahí está la figura completa, ¿sí? Ah, bueno, último detalle. Eh, Traza también la perpendicular desde B hasta A. Y ya, y ya. Digo, parece muy engorroso, pero nada de eso. Hacemos esto porque queremos triángulos rectángulos para aplicar las funciones trigonométricas de manera sencilla, sin nada de ley de senos y cosenos. No, así tal cual, las funciones trigonométricas. ¿Va? Entonces, nuestra primera cosa a demostrar de la suma de el valor de un seno de suma de ángulos quiere que el resultado esté escrito con seno, coseno, de alfa y de beta. Entonces, pues vamos a ver el valor de cada una de esas cosas. El seno de alfa es BC sobre 1, es decir, BC. Esto gracias al triángulo OBC, ¿sí? Que tiene hipotenusa 1 y recordemos que aquí es triángulo rectángulo porque BC perpendicular a nuestra segunda recta de los ángulos, ¿sí? Ahora, de manera similar, el coseno también está muy sencillo. Termina siendo CO, ¿sí? Porque CO entre 1, es decir, CO nada más. Y ya, o sea, tanto engorradero al momento de hacer la figura vale para algo, ¿sí? Está en términos sencillos el valor del seno y el coseno de alfa. Ahora, el valor del seno y el coseno de beta. Podríamos calcularlo directamente con este triángulo, el OEC,
Pero, ¿y luego? Supongamos que, bueno, vamos a hacerlo para ver qué pasa. Tampoco pasa nada si fallamos. Ay, perdón. Seno de beta es igual. Bueno, nada más voy a escribir que BC es el seno de alfa y que CO es el coseno de alfa, para que no se nos olvide. Entonces, el seno de beta sería CE sobre coseno de alfa. Este ahora es por el triángulo OCE. Si alguien se pierde, dígame de inmediato. Puedo repetir cuantas veces sea necesario. Y luego, el coseno de beta sería OE sobre coseno de alfa. Entonces, si sustituyésemos nuestra parte derecha de la ecuación por nuestros nuevos términos, bueno, y la parte izquierda la podemos calcular, ¿no? Sin mucho problema. Vamos a anotarlo de una vez. El seno de alfa más beta, gracias al triángulo ABO, es AB sobre 1, es decir, nada más AB. ¿Sí? Entonces, ahora, la parte derecha. Seno de alfa, coseno de beta, más coseno de alfa, seno de beta, sustituyendo por los nuevos valores que obtuvimos, sería BC por OE sobre coseno de alfa, más CO, CO nada más, perdón, por CE sobre coseno de alfa. ¿Sí? Ahora, para llegar a AB a partir de aquí, pues no, no se ve, no. ¿Cómo procedemos? O sea, digo, está bien como problema para los muchachos y si se van por esa guía, pues qué bien que lo intenten. Eh, pero ya a partir o seguir de aquí, no va. O sea, porque ya no hay que manipular. Puedes intentar factorizar el coseno de alfa, pero pues, ¿qué vas a obtener de eso? 1 sobre coseno de alfa por BC por OE más CO, más, perdón, por CE. Muy bien, ya factorizaste el coseno. O sea, no se ve. Si acaso, si sustituyeses únicamente en esta parte que dice CO, pues se cancelan y me queda nada más que se suma el CE. ¿Sí? Y eso, pues, sí es algo bueno, pero falta esta parte. ¿Cómo la simplificas? Bueno, ya viendo que esa parte es la que falla, vamos a ver cómo la hacemos para que no falle. ¿Sí? Entonces, recordemos que esta parte viene de aquí, que es el coseno de beta. Entonces, ¿habrá otra manera de obtener el coseno de beta? Pues sí que la hay. Vamos a fijarnos en que tenemos aquí un rectangulillo. Entonces, este ángulo va a ser igual a este, por opuestos por un vértice, pero fijémonos en que A, punto de intersección extraño, O es semejante con C, punto de intersección extraño, y B. ¿Sí? Es decir, aquí también vale beta. Y es un triángulo rectángulo, entonces podemos hallar, o bueno, calcular el valor de coseno a partir de esos lados, que a ver si se ven más chidos. ¿Sí? Que en este caso sería coseno de beta, es BC, pero BC es el seno de alfa,
sobre BC. ¿Sí? Entonces, ahora, esto sí lo voy a borrar porque de aquí no hay solución, pues sí, no se progresa en la resolución. Ahora, de aquí, en vez de poner lo que teníamos, vamos a ponerle BC por seno de alfa sobre BC más CE. Ahí ya era solo C, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ahí está. Aquí sí, se avanza. Y seno de alfa, de hecho, habíamos dicho que era BC más CE. Pero si nos fijamos en nuestra figura, BC más CE. Ahí, ¿dónde estoy? Ah, es que tengo... Esta no es una C. Perdón. P. Déjenme ver en dónde se corrige. Aquí. Seno de alfa sobre BP. Entonces, la sustitución es BP. Y seno de alfa, ¿dónde está seno de alfa? Achis. Ayúdame, entonces. ¿En qué parte se bugueó el problema? Ah, vamos. Ah, ya. Ese razonamiento es correcto, pero... No, qué bien, qué bien. Qué bien. O sea, se intentó esta otra cosa y ahora no se cancela como lo fue en el segundo término. Como fue en el segundo término, en esta parte, que todo bonito se canceló y quedó nada más CE. Entonces, el racionamiento está bien, pero pues ya no resultó nada bonito. Pues por ahí no era. Intentamos otra cosa. Que estos, o sea, cuando ponemos este tipo de problemas a los muchachos en la Olimpiada, estas cosas pasan, pero está bien que pasen. Así vemos otra cosa. Intentamos algo nuevo. Vemos más. Entonces, ya vimos que con esta nueva interpretación del coseno de beta, que está aquí, tampoco llevó a nada. Buscamos otra. ¿Dónde? Fíjense. BDC también vale 90 grados. ¿Sí? Entonces, el ángulo ABD también vale 90 grados. Recordemos que BA es una perpendicular a ambas paralelas. Entonces, el ángulo CBD vale 90 menos alfa, perdón, menos beta. Pero entonces, el ángulo BCD tiene que valer beta, ¿no? Para que sea 90 menos beta, beta y 90, y se completen los 180. Entonces, aquí tiene que valer beta. Y esta resolución nos lleva a un nuevo triángulo rectángulo que contiene a beta. Es decir, una nueva interpretación del coseno de beta. Vamos a sacarlo otra vez. Y aquí sería DC sobre seno de alfa. ¿Sí? Sí. Y bueno, sustituimos. Sustituimos. Aquí. ¿Sí?
de C sobre el seno de alfa. Pero el seno de alfa, ya habíamos dicho que vale BC. Entonces aquí ahora sí, todo bien, todo bonito, todo correcto, se simplifica. Y nos quedaría DC más CE. Pero fijémonos que es DC más CE. Es decir, todo este segmento, que es DE. Pero DE vale lo mismo que AB. ¿Sí? Porque es un rectángulo. Este de aquí. Pero si vale AB, pues AB también valía el seno de alfa más beta. ¿Sí? Pues ya. ¡Tarán! Primera ecuación demostrada a la mitad. Porque nosotros lo hicimos solamente para cuando aquí es un más. Y aquí también es un más. Pero la otra mitad es muy, muy, muy fácil. Ahora sí, no requiere de la vista geométrica, solamente de identidades trigonométricas. Vamos a agarrar la que queremos demostrar, seno de alfa menos beta. Y ahora vamos a expresarla como seno de alfa más el ángulo menos beta. ¿Sí? Ahora, vamos a utilizar, o sea, aquí es una resta y de esto es lo que queremos comprobar que efectivamente se sigue cumpliendo, pero lo transformamos para que parezca una suma de ángulos. ¿Que le estoy sumando un ángulo negativo? Pues sí, pero pues, ¿qué tiene de malo? O sea, nuestra demostración no lo prohíbe, ¿sí? Entonces, procedemos a aplicar la fórmula que acabamos de demostrar hace un segundo. Seno de alfa coseno de menos beta más coseno de alfa seno de menos beta. Y a aplicar identidades trigonométricas, ¿sí? El coseno de menos beta. Si no quiero el ángulo negativo feo, entonces, ¿cómo lo puedo anotar? Pues si viésemos el plano cartesiano, y por aquí está el ángulo menos beta, pues vemos que el coseno de ese ángulo en el círculo unitario es el mismo, ¿no? Porque es el pedazo rojo, ¿sí? Pues es lo mismo que el de beta, ¿sí? Entonces, sencillamente cambiamos a seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa. Y ahora, este otro, el seno de menos beta. Nada más hay que darnos cuenta que la longitud es la misma, pero el seno de menos beta está hacia los negativos. Entonces, hay que darle dirección negativa. Entonces, es menos seno de beta. Y ya, más por menos, menos. Y ya, seno de alfa, coseno de beta, más, perdón, menos, acabo de decir, coseno de alfa, seno de beta. Y ya, ¡tarán! Acabamos de demostrar la primera ecuación, ¿sí? Completa, ahora sí. Tanto para cuando aquí va un más, aquí se va un más. Cuando aquí va un menos, aquí va un menos. Y ya, ¿sí? ¿Esto qué sirve? Pues ahora, imaginemos el caso donde alfa es igual a beta, ¿sí? Nuestra misma fórmula que acabamos de demostrar, pero cuando alfa es igual a beta, la de la suma, la de la resta no tendría sentido, te daría seno de alfa menos alfa, seno de cero, y eso ya lo sabemos. Eso no queremos, queremos cosas nuevas. Entonces, para la suma de cosas iguales, el seno de 2 alfa lo podemos escribir como el seno de alfa más alfa, y aplicando la fórmula que acabamos de mostrar sería seno de alfa coseno de alfa más coseno de alfa seno de alfa. Pero pues ambos términos son iguales. Entonces, simplificándolo sería 2 veces el seno de alfa coseno de alfa. Genial. Entonces, nosotros podemos calcular el doble de un ángulo. Pues sí, saber el valor del seno de 2 alfas sabiendo tanto el seno como el coseno del alfa. Esto nos ayuda para hallar nuevos valores de ángulos. Diferentes a los de nuestra tabla, no. Bueno, de algunos, pero esos algunos los puedes hallar
con identidades trigonométricas básicas, como la de seno de alfa es igual al coseno de 90 menos alfa. Entonces, hacerlo de este modo solo lo haría más, pues sí, complicado, innecesariamente. O sea, con esta fórmula podría averiguar el valor del seno de 60, simplemente sustituyendo aquí por seno de 30 por coseno de 30 y por 2. Pero pues yo ya sé el valor del seno de 60, no me va a servir esto para nada. No, claro que sirve, porque hay que interpretarlo ahora al revés, para sacar mitades. Imaginemos entonces que tenemos el seno de alfa. Este lo podemos escribir como el seno de alfa medios más alfa medios. Aplicamos nuestra superfórmula y tenemos que esto es seno de alfa sobre 2, coseno de alfa sobre 2, más coseno de alfa sobre 2, seno de alfa sobre 2. Ya simplificándolo, pues nos queda lo mismo que arriba, pero en vez de alfa con alfa medios. Pues, perdón, seno de alfa medios y coseno de alfa medios. ¿Sí? Ahora, pues sí, está muy chido y toda la cosa, pero todavía no nos lleva a nuevas medidas de ángulos desconocidas. Esto solamente está manejado con incógnitas y eso pues no está tan chido. Entonces, la que nos va a ayudar a descubrir nuevas medidas de ángulos va a ser esta. ¿Cómo sacamos esta? Con la misma fórmula que demostramos esta de acá arriba. ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a la de abajo con esta de acá arriba? Con identidades trigonométricas. El seno, bueno, el coseno de alfa más beta es igual al seno de 90 menos alfa más beta. ¿Sí? Esta es una identidad trigonométrica normalita, sencillita. Ahora, vamos a reubicarla a conveniencia. Esto va a ser seno de 90 menos alfa. Esto entre paréntesis y luego menos beta. ¿Sí? Y con esto, ahora sí aplicamos nuestra fórmula. ¿Sí? Entonces, esto es igual al seno de 90 menos alfa por coseno de beta menos, porque en este caso estamos aplicando la fórmula negativa, ¿sí? Entonces aquí menos, coseno de 90 menos alfa por seno de beta, ¿sí? Pero aquí volvemos a aplicar identidades trigonométricas. El seno de 90 menos alfa es lo mismo que el coseno de alfa, y pues coseno de beta, y el coseno de 90 menos alfa es lo mismo que el seno de alfa. Ya quedó. ¡Tarán! Acabamos de demostrar la fórmula para la suma de ángulos de coseno. ¿Sí? Y de aquí sí vamos a sacar nuevos ángulos. Aguante. Esto va por pasos. Análogamente a como lo hicimos para demostrar la fórmula de la suma de ángulos de seno negativa, pues aquí también el único truco es escribirlo como suma de un ángulo negativo. ¿Sí? Y ya cuando desarrollemos, al final nos va a quedar el signo volteado, ¿no? Coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. Ahora sí, ¿esto nos va a servir para sacar nuevos ángulos? Sí. La de negativos, sí. Coseno de alfa menos beta. ¿Qué pasa cuando sumamos el mismo coseno? Pues sí, con esta última fórmula. Vamos a sumar el mismo coseno. Ahí.
Entonces tenemos coseno de alfa más alfa, es decir, coseno de 2 alfa. Con la fórmula sería coseno cuadrado de alfa menos, menos seno cuadrado de alfa. ¿Sí? Ya simplificado. ¿Y esto qué tiene de especial? Escribámoslo bueno, recordemos la identidad trigonométrica de seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. ¿Qué pasa cuando sumamos ambas? Pues obtenemos que 2 veces el coseno cuadrado de alfa es igual a coseno de 2 alfa más 1. ¿Sí? Ahora paso el 1 restando y me queda 1. Bueno, no, perdón, paso el 2 dividiendo. Me queda coseno cuadrado de alfa es igual a coseno de 2 alfa. Bueno, o el 1 sumando 6 sobre 2. Saco raíz y tengo coseno de alfa igual a la raíz de 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. Y listo. Ahora sí. Si yo tengo un ángulo, puedo averiguar el coseno de la mitad de ese ángulo. Vamos a poner el ejemplo con 30. Dijimos que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Entonces, 1 más coseno de 30 sobre 2, y la raíz es igual a 1 más raíz de 3 sobre 2, esto sobre 2 y esto raíz, y esto es 1, bueno, 2 más raíz de 3 sobre 4 y todo sacándole raíz. Esto sería la raíz de 2 más la raíz de 3, todo esto raíz sobre 2. Y esto es el valor del coseno de 15. Y 15 es un ángulo nuevo. ¡Tarán! Entonces, aplicando esta nueva y última fórmula, pues sí que podemos averiguar el valor de nuevos ángulos, bueno, del coseno de ángulos a la mitad. Si la repetimos, podríamos sacar el valor del coseno de 7.5. Y esto es correcto, si quieren, pruébenlo en la calculadora. La calculadora utiliza otra cosa más, el binomio de Taylor. Utiliza otra descripción del seno y del coseno para hacer una aproximación, pero bueno, nosotros no lo necesitamos. Directamente podemos meter esos valores y están correctos. 2 más raíz de 3. A eso le sacamos la raíz. Eso lo dividimos entre 2. Y ahora coseno de 15. Y da lo mismo. Ahora, existe otra fórmula para saber el seno. Y teniendo el seno y el coseno, podemos sacar la tangente. Y teniendo esos tres, si aplicamos el inverso a cada uno, podríamos sacar la cotangente y la cosecante y la secante. ¿Sí? Entonces, está muy, muy poderoso esta fórmula. ¿Cómo es la fórmula para conseguir el seno? Parte idéntico. Llegamos a esto, ¿sí? Y también recordamos la misma identidad trigonométrica, pero ahora la vas a restar. Al 1 le restas esto de acá. Sí. Entonces tienes 1 menos coseno de 2 alfa es igual a 2 seno cuadrado de alfa. Entonces, 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2 es igual a seno cuadrado de alfa. Y finalmente, la raíz de 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2 es igual al seno de alfa. ¡Tarán! Bueno, si se fijan, nada más cambia el signo de la cosa que hay aquí. Entonces, sin ver, puedo decir que
raíz de 2 menos, raíz de 3, eso sobre 2 es igual al seno de 15. Y ya teniendo esto, pues puedo deducir que la cosecante de 15 es al revés. Ay, de 15, no igual a 15. Sería 2 sobre la raíz de 2 menos raíz de 3. Y si se fijan, ahora tenemos la habilidad, la capacidad de calcular los valores de ángulo, pues sí, de las funciones trigonométricas de ciertos ángulos. Esto va a aplicar solo para mitades. No, porque recordemos que al inicio, pues tú tienes la fórmula para la suma de angulitos. Entonces, cuando tú consigues el seno y el coseno de nuevos ángulos, puedes sumarlos entre sí con la fórmula, ¿dónde está? Ah, bueno, con esta fórmula, la primera que demostramos, y obtener nuevos. Sin mencionar que puedes directamente aplicar identidades trigonométricas básicas. O sea, el seno de 15, sí, muy bien, pero pues también es el coseno de 75. O el seno de 165. Y esos ángulos no aparecen en una tabla común, ¿sí? A lo mejor porque está muy feo de ver. Pero pues bueno, ahora tú sabes cómo se calculan. Y a mí me fascina mucho cuando demuestran estas, porque se las podemos dar y pues ya. Pero eso, ¿qué chiste tendría? O sea, el chiste es que vean por qué ocurren. O sea, para empezar, la demostración geométrica está bárbara, está bastante poderosa. De hecho, a mí casi se me van las cabras por ahí. Pero partes de una pequeña demostración que te lleva a otra, que te lleva a otra, que te lleva a nuevas cosas. Y pues así funciona en matemáticas, ¿no? Hacen pequeñas demostraciones que se agrupan para hacer un camino más grande a demostraciones más grandes. Entonces, bueno, ya sería todo. Ya no alcanzamos a ver la demostración de la ley de senos y cosenos, pero creo que ya la debieron de haber visto. Así que bueno, sería todo por mi parte. Gracias por escucharme. Está mi contacto. En caso de que tengan alguna duda o de que requieran que dé entrenamientos, les doy de entrenamientos a los muchachos de la ONMAPS y de la OMM también. Entonces, maestro, gracias. Gracias, Emanuel. Em, tenemos un minutote por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda, queja, felicitación o lo que guste. En el chat ya les puse los enlaces para registrar la asistencia del sábado, los que estuvieron temprano aquí y los que estuvieron hoy. Ahí también está el otro enlace para que registren su asistencia, por favor. ¿Alguien quiere tomar la palabra, maestros? ¿Algún comentario? ¿Algo que no les haya quedado muy claro? Eh, pues vemos aquí que si esto no estimula el razonamiento obviamente, de estudiantes interesados en el aprendizaje de la matemática, pues seguirá prevaleciendo la memorización y la mecanización, como dice Manuel, sin ningún chiste, pero pues, la palabra chiste aquí es una palabra muy poderosa, o sea, tener una razón, tener un valor de pensar y de encontrar y descubrir y hacer matemática. Esa es la intención, esa fue la intención del día de hoy. Eh, si no hay ningún otro comentario, maestros, pues les agradecemos entonces su participación del día de hoy. Eh, gracias, Emanuel. Esperemos tenerte en otra sesión de otro tema en los siguientes trayectos formativos. Pues buenas noches tengan todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. Gracias, Emanuel, muy amable. Ah, bueno, y espérenme tantito. Este,
yo le prometí a Emanuel algo que no se lo he cumplido, permítame tantito, por andar viendo todo lo que hacía Emanuel, no preparé pues un pequeño reconocimiento que nos gusta darle a los profesores. En lo que si alguien quiere hacer algún comentario. Pues ahí tenemos la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, asociación civil, otorga la constancia a Emanuel Alejandro Sánchez Silva por la impartición del curso Cálculo de los valores de las funciones trigonométricas en el marco del trayecto formativo Enseñanza de la Geometría, segunda parte. Es hoy, 12 de septiembre, firmado por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el maestro Higinio Barrón Rodríguez. Pues muchas gracias, Emanuel. Esperemos, como te digo, próximamente poder, pues aquí tenemos algunos comentarios en el chat. La maestra Andrea le agradece mucho al maestro el día de hoy debido a que ha entendido este tema con mayor facilidad. Verónica Venegas agradece también la maestra María Eugenia y Oli, la maestra Oli, también excelente explicación. Pues ahí está la, la reciprocidad de Manuel. Pues nos vemos pronto y pues hasta pronto a los maestros, hasta el próximo miércoles. El viernes no va a haber porque pues, vamos a andar festejando la noche mexicana. Pero aquí nos vemos el próximo miércoles. Saludos a todos a la distancia, donde quiera que se encuentren. Gracias, Emanuel. Nos vemos. Muchas gracias por la clase. Nos vemos. Gracias. Adiós.